Hola, ¿qué tal? Yo soy Miss Laurita y hoy te voy a enseñar a sacar el máximo común divisor. Los temas que debes de tener aprendidos para poder trabajar con el máximo común divisor son multiplicación, división, reglas de divisibilidad, potencias, factorización y factorización total. Si batallas con uno de estos temas, es importante que lo refuerces para que puedas trabajar con el máximo común divisor. El vocabulario con el que vamos a estar trabajando hoy es el siguiente. Número primo es un número natural mayor a 1 que solo tiene dos divisores, el número 1 y el mismo. Aquí te pongo una lista de los primeros números primos. Producto es el resultado de una multiplicación de factores. Factor es cada una de las cantidades que se multiplican para obtener un producto. Exponente es el número que representa la potencia a la que elevamos la base o el número de veces que se multiplica la base por sí misma. En este ejemplo, el número 8 se está multiplicando por sí mismo 3 veces porque así lo indica nuestro exponente. Por eso tenemos aquí en un ladito 8 por 8 por 8. Factorizar totalmente es expresar un número entero como producto de sus divisores. Si no entendemos bien este tema, podemos ver el video de factorización total. Múltiplo, que es un número entero que se obtiene de la multiplicación de un número natural por cualquier otro número natural, ambos números enteros. Y un divisor es un número que divide exactamente a otro número natural. Vamos a empezar con la pregunta más importante del tema, que es, aparte de los problemas directos, ¿para qué me sirve? El máximo común divisor me sirve para repartir elementos de distintos tipos en grupos del mismo tamaño, del mayor tamaño posible. Entonces, imagínate que yo tengo chicles, chocolates y paletas y quiero hacer bolsitas. Voy a tener bolsitas de chicles, voy a tener bolsitas de chocolates y voy a tener bolsitas de paletas, o sea, no se van a revolver. Tengo 15 chicles, 5 chocolates y 10 paletas. Los voy a repartir en bolsitas, pero no pueden sobrar dulces. Entonces, imagínense que yo decido hacer bolsitas de 3 dulces cada uno. Cuando reparta los chicles, voy a tener 5 bolsitas con 3 chicles cada una. Hasta ahí voy muy bien. Luego voy a venir a repartir chocolates. Y cuando quiera hacer mis bolsitas de 3 chocolates, voy a hacer una bolsita y me van a sobrar 2 chocolates. Entonces ahí tengo un problema porque no me pueden sobrar chocolates. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar ese número? ¿Cuál es la mayor cantidad de dulces que pueden tener mis bolsitas y que no me sobren dulces? Para eso me va a ayudar el máximo común divisor. La respuesta en esta situación es 5. Si yo tengo bolsitas de 5 dulces cada una, voy a tener 3 bolsitas de 5 chicles, una sola bolsita pero con los 5 chocolates y 2 bolsitas de 5 paletas cada una. De esta manera yo repartí todos mis dulces en las bolsitas con la mayor cantidad de dulces posibles y no me sobraron dulces. Entonces, para eso me sirve el máximo común divisor. ¿Cómo lo obtengo? Primero tengo que factorizar totalmente los números que me da el problema y después multiplico los factores primos comunes elevados al menor exponente. Esta frase de aquí es bien importante porque resume cómo se obtiene el máximo común divisor. Es bien importante que te lo aprendas. Vamos a empezar entendiendo qué son los factores comunes. Voy a dejar por aquí la frasecita que nos tenemos que aprender, que es muy importante para el máximo común divisor. Y bueno, vamos a empezar. Tengo aquí 3 factorizaciones. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo multiplico todos estos números de dentro del círculo azul, me van a dar como resultado este número de arriba. Si yo multiplico todos los números de aquí adentro, me van a dar como resultado este número de arriba. Y si yo multiplico todos estos números de adentro, me van a dar como resultado este número de arriba. Entonces, ¿cuáles son los factores primos comunes? Vamos a ver rápidamente cuáles son y cuáles no son comunes. Vamos a empezar de abajo para arriba. Primero con el 2. El 2 lo tengo en los 3 círculos. Quiere decir que el 2 sí es un factor común. Acuérdense que para que sea común tiene que estar en los 3 círculos, en las 3 factorizaciones. El 3 lo tengo en las 3 factorizaciones, entonces sí es un factor primo común. El 5 no lo tengo en el azul, lo tengo solo en el amarillo y en el rojo, entonces ese no es.
El 7 no lo tengo en el amarillo, entonces ese tampoco es. El 11 lo tengo en los 3, quiere decir que el 11 sí es un factor primo común. El 13 no lo tengo en el rojo, entonces aunque lo tengo en 2, no es un factor primo común. El 29 tampoco está en el rojo, entonces tampoco es un factor primo común. El 83, fíjense que sí está en los 3, entonces sí es un factor primo común. Y esos van a ser mis factores primos comunes. Vamos a entender la segunda parte de la frase, que es el menor exponente. Voy a poner aquí 3 factorizaciones muy similares a las que teníamos en la diapositiva anterior. Y vamos a empezar. ¿Cuáles son los factores primos comunes? Pues rápidamente lo revisamos. El 2 que está en los 3, el 3 que está en los 3, el 11 que está en los 3, el 29 que está en los 3 y el 83 que está en los 3. Entonces esos son mis factores primos comunes. Los demás números, el 5, el 7, solamente están en 1 o en 2 de mis factorizaciones. Entonces esos no van a ser factores primos comunes, son no comunes. Ahora, ¿cuáles son los factores primos comunes elevados al menor exponente? Vamos a ver, primero el número 2. Aquí tengo mis 3 factores que son el número 2. Este está elevado a la cuarta potencia, este está elevado al cubo y este está elevado a la primera potencia, por eso no tiene exponente. Entonces el menor exponente del 2 va a ser 2 elevado a la 1. Entonces aquí no tiene exponente aparente, quiere decir que está elevado a la primera potencia. Ese es el menor exponente del 2. Vamos a pasar al 3. Tengo aquí 3 a la quinta, 3, que es 3 a la primera potencia, y 3 al cubo. Mi menor exponente va a ser otra vez el 1, entonces el 3 lo voy a dejar así. Vamos a pasar al número 11. Entonces el 11 lo tengo aquí elevado al cubo, a la cuarta y a la quinta potencia. ¿Cuál es el menor de los 3 exponentes? Pues el cubo. Entonces voy a dejar 11 elevado al cubo. El número 29 lo tengo aquí elevado al cuadrado, aquí elevado a la quinta potencia y acá elevado al cuadrado. Entonces el menor exponente del 29 va a ser el 2. Y por último, de mis factores primos comunes, tengo el 83 elevado a la quinta potencia, al cubo y al cuadrado. Mi menor exponente es el 2. Entonces estos de aquí abajo serían mis factores primos comunes elevados al menor exponente. Esto es lo que tengo que sacar con el máximo común divisor. Vamos a empezar con el primer problema. Tenemos que obtener el máximo común divisor entre 14 y 98. Vamos a empezar haciendo la factorización total del 14 despacito para acordarnos de cómo se debe de hacer. 14 lo voy a dividir entre 2, me da 7, que entre 7 me da 1. Entonces su factorización, como ya llegué al 1, es esta. 2 por 7 es igual a 14. Ahora la factorización del 98 ya las voy a empezar a poner así completas porque no es el tema de ahorita, ya lo debemos de saber hacer. Si no es así, hay que ver el video de factorización total. La factorización del 98 es 2 por 7 al cuadrado. Esto quiere decir que los factores o las factorizaciones van a ser estas dos de abajo. Y de ahí es de donde yo tengo que sacar mis factores primos comunes elevados al menor exponente. ¿Cuáles son mis factores primos comunes? Pues aquí tengo un 2 y aquí también. Entonces el 2 sí es común. Y aquí tengo un 7 y aquí también. Entonces el 7 también es común. Ahí están mis dos factores. Ahora, ¿por qué el 7 no tiene exponente o está elevado a la primera potencia? Pues porque este 7 de aquí me está diciendo que el menor exponente es ese, el 1. Aunque este esté elevado al cuadrado, el menor exponente, como me lo dice mi regla de aquí arriba, es este, el 7 elevado a la primera potencia. 2 por 7 es 14 y ese va a ser mi máximo común divisor. No es muy complicado, pero vamos a ver otros problemitas. Vamos a ver el máximo común divisor entre 150, 45 y 105. Empiezo haciendo factorizaciones totales de los 3 números. Aquí tengo mis 3 factorizaciones totales.
El 150, pues su factorización total es 2 por 3 por 5 al cuadrado. El 45 se factoriza totalmente como 3 al cuadrado por 5. Y el 105 se factoriza totalmente como 3 por 5 por 7. Ahora de aquí yo tengo que sacar mis factores primos comunes elevados al menor exponente. El 2, aunque yo lo tengo aquí, no está en la segunda factorización. Ya con eso es suficiente para sacarlo de mi respuesta. Entonces el 2 no lo vamos a poner. Aquí tengo un 3, aquí tengo un 3, aquí también. Entonces el 3 sí lo vamos a poner en la respuesta. Aquí tengo un 5, aquí también y aquí también. Entonces el 5 también lo vamos a poner en la respuesta. Este 7 aquí no lo voy a poner. ¿Por qué? Pues porque no está en ninguna de mis primeras dos factorizaciones. Entonces, ahora el 3 y el 5 lo tenemos que elevar a su menor exponente. El 3 está elevado a la primera potencia aquí. Ya con eso tengo para saber que ese es su menor exponente. El 5 aquí lo tengo elevado al cuadrado y aquí elevado a la primera potencia. Entonces lo voy a dejar así, como 3 por 5. Y mi máximo común divisor va a ser 15. Muy bien, vamos a seguir con el problema número 3. Vamos a obtener el máximo común divisor de 90, 180 y 210. Factorizamos totalmente el 90. Me da 2 por 3 al cuadrado por 5. Factorizamos totalmente 180. Es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Y factorizamos totalmente 210. Y es 2 por 3 por 5 por 7. Observamos todas nuestras factorizaciones y encontramos que los factores primos que tenemos en común son el 2, el 3 y el 5. Son los factores que tenemos en nuestras tres factorizaciones. Este 7, como solo está en la última, lo dejamos fuera. ¿Qué exponente vamos a usar con cada factor? El menor. Si yo aquí ya veo que el 2 está elevado a la primera potencia, así va a estar en mi respuesta. Aquí el 3 está al cuadrado, aquí también, pero aquí está elevado a la primera potencia, entonces así la voy a dejar en mi respuesta. Y el 5 en nuestras tres factorizaciones aparece a la primera potencia. Quiere decir que mi respuesta va a ser 2 por 3 por 5. 2 por 3 es 6, por 5, 30. Ese va a ser mi resultado. Pasamos al siguiente problema, número 4. Vamos a obtener el máximo común divisor de 132, 240, 96 y 60. Empezamos con factorizaciones totales. De 132 tenemos 2 al cuadrado por 3 por 11. De 240 es 2 a la cuarta por 3 por 5. De 96 es 2 a la quinta potencia por 3. Y de 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5. Ahora, ya que tengo mis factorizaciones, vamos a ver cuáles son los factores que tengo en común en las 4 factorizaciones. Me doy cuenta de que tengo el 2 y el 3. El 5 aparece en algunas, el 11 aparece en una, pero si no aparecen en todos, quedan fuera de la respuesta. Entonces tengo 2 y 3. ¿Qué exponentes voy a utilizar? Los más pequeños. El exponente más pequeño del 2 es precisamente el 2, entonces tengo 2 al cuadrado. Y el exponente más pequeño del 3 es el 1. Entonces en mi respuesta voy a tener 2 al cuadrado por 3. 2 por 2 es 4, por 3 es 12. Y ese va a ser mi resultado. Seguimos con el problema número 5. Máximo común divisor de 112, 392 y 616. Empiezo con factorizaciones totales. De 112 es 2 a la cuarta por 7. De 392 es 2 al cubo por 7 al cuadrado. Y 616 es 2 al cubo por 7 por 11. Estas factorizaciones van a armar mi respuesta. Si se fijan, tengo 2 y 7 en mis tres respuestas, en mis tres factorizaciones. El 11 lo tengo solo en la última. Entonces, mi respuesta va a tener un 2 por 7. ¿Pero qué exponente voy a usar? Pues aquí tengo un 4. Vamos a empezar con el 2. Tengo 2 a la cuarta, 2 a la tercera potencia.
y 2 a la tercera potencia también. Entonces el 2 va a tener un cubo, un 3. Ese es el exponente más chiquito. Y el 7 aquí lo tengo a la primera potencia, entonces ya sé que su exponente va a ser el más pequeño posible, que es el número 1. Entonces tengo 2 al cubo por 7, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 7, 56. Entonces mi resultado va a ser este. 56 es el máximo común divisor de 112, 392 y 616. Vamos a pasar a un último problema con estos 4 números que se ven bien grandes, pero ahorita los vamos a factorizar hasta que se hagan uno, todos. Entonces, empiezo con la factorización total del 900. Factorizo totalmente, me da 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Sigo con el 300, que me da 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. Sigo con el 450, que me da 2 por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y 750, que me da 2 por 3 por 5 al cubo. Entonces, estas 4 factorizaciones van a conformar mi respuesta. Vamos a buscar. Primero dense cuenta de que tengo 2, 3 y 5 en todas mis factorizaciones. Entonces, mi respuesta voy a tener 2 por 3 por 5. Lo que me falta investigar es qué exponente va a tener cada uno de mis factores. Entonces, aquí tengo 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 2 a la primera potencia. Quiere decir que el 2 ya se va a quedar así solito, sin exponente, o con un 1, que no se ve. Entonces, sigo con el 3. Aquí tengo 3 al cuadrado. Aquí tengo un 3, entonces ya no le sigo, ya sé que el 3 no va a tener exponente porque ya tengo un 3 elevado a la primera potencia aquí. Y sigo con el número 5, entonces 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, 5 al cubo. Quiere decir que mi 5 va a tener un número 2 como exponente, porque el exponente más pequeño de todas mis factorizaciones totales del factor número 5 es el 2. Entonces tengo 2 por 3 por 5 al cuadrado. 2 por 3 me da 6, por 5 es 30 y por 5 otra vez es 150. Ese va a ser mi máximo común divisor. Recordemos que el máximo común divisor quiere decir que es el número más grande que puede dividir a todos los números que me da el problema sin dejar residuo. O sea, el 150 puede dividir al 900, al 300, al 450 y al 750 y no deja residuo en ninguno de esos números. Vamos a empezar a hacer los ejercicios en la libreta. Vamos a empezar a hacer los problemas en la libreta. Si llegaste a este punto y sientes que todavía no dominas al 100% el tema, no te preocupes, regrésate a ver la primera parte del video y cuando llegues a este punto, sigues contestando ya los problemas en tu libreta. Si ya entendiste el tema y te sientes preparado para hacer los problemas en tu libreta, vamos a empezar con el primer problema, que es el máximo común divisor de 360, 150 y 180. Pausa el video, contesta este problema en tu libreta y cuando termines reanudas para revisar el problema. Muy bien, vamos a empezar con la factorización total del número 360. Acuérdense que factorizaciones totales siempre es el primer paso. Tengo 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Del 150, 2 por 3 por 5 al cuadrado. Y 180. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Tomo mis factorizaciones, me doy cuenta de que los factores primos comunes son 2, 3 y 5. Busco los exponentes más pequeños, aquí tengo un 2 a la primera potencia, ese es el más pequeño, 3 a la primera potencia, ese es el más pequeño, y 5 a la primera potencia, ese es el más pequeño. Entonces tengo 2 por 3 por 5. 2 por 3 es 6, que por 5 es 30. Ese es mi resultado. Si te equivocaste no pasa nada, es el primer problema. Entonces corrige en tu libreta y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Acuérdate que es bien importante que si te estás equivocando en las factorizaciones, practiques bien el tema de factorización total. Vamos a ver. Máximo común divisor de 240, 420, 600 y 540. Pausa tu video. Contesta en tu libreta y cuando termines reanudas para revisar la solución.
Muy bien, vamos a empezar con la factorización total del 240, que es 2 a la cuarta por 3 por 5, 420, que es 2 al cuadrado por 3 por 5 por 7, 600, que es 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado, y 540, que es 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5. Entonces tomo mis factorizaciones totales, aprovecha para revisar si las tienes bien, si no para que las corrijas. Y vamos a empezar buscando los factores primos comunes, que si se dan cuenta vuelve a ser 2, 3 y 5. El 7, aunque lo tengo aquí en mi segunda factorización, no lo tengo en las demás, entonces ese 7 ya se va. Mi factorización de la respuesta viene siendo 2 al cuadrado por 3 por 5, porque el cuadrado es el exponente más chiquito del 2. El 3 y el 5, su exponente más pequeño es el número 1, entonces 2 por 2 es 4, por 3 es 12, por 5 es 60. Y ese va a ser mi máximo común divisor de 240, 420, 600 y 540. Si tuviste algún error, no te preocupes, corrige en tu libreta de aquí del video y pasamos al siguiente problema. Nos quedan dos todavía. Muy bien, vamos a pasar a los últimos dos problemas. El primero, máximo común divisor de 135, 90 y 810. Échale ganas, ya solo quedan dos. Pausa tu video, contesta en tu libreta y cuando termines, reanudas para revisar el procedimiento. Muy bien, empezamos con factorizaciones totales del 135, 3 al cubo por 5 del 90, 2 por 3 al cuadrado por 5 y del 810, 2 por 3 a la cuarta por 5. Tomo mis factorizaciones, busco los factores primos comunes y me doy cuenta de que solamente tengo el 3 y el 5 en mis tres factorizaciones. El 2, aunque lo tengo en la tercera y en la segunda, no lo tengo en la primera, entonces el 2 ya se va. Muy bien, ahora, ¿qué exponente le voy a poner al 3 y al 5? El exponente más pequeño del 3 es este de aquí, 3 al cuadrado. Y el exponente más pequeño del 5, pues es 5 a la 1. Está en mis tres factorizaciones como 5 a la 1. 3 por 3 es 9, por 5 es 45. Ese es mi resultado. Si te equivocaste no pasa nada, corrige en tu libreta y pasamos a un problema más. Ok, último problema. Máximo común divisor de 10, 160, 220 y 500. Pausa tu video, contesta este problema y cuando termines lo reanudas para revisar la solución. Échale ganas. Muy bien, empezamos con factorizaciones totales. Empezamos con el número 100, que se factoriza totalmente como 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Fíjense, ahorita voy a pausar tantito para que entendamos una cosa. Si esta factorización tiene solamente el número 2 y el número 5, yo ya sé que en mi respuesta solo me van a poder aparecer el 2 y el 5. Si en las otras factorizaciones me aparece 3, 7, 11, lo que sea, no importa porque no va a estar en una de las factorizaciones. Entonces yo ya sé que en mi respuesta la mayor cantidad de factores que puedo tener es 2 y van a ser el 2 y el 5. Si es que esos factores están en el resto de mis factorizaciones. Vamos a ver. 160 es 2 a la quinta por 5. Hasta ahí se están salvando los dos factores. 220 es 2 al cuadrado por 5 por 11. Siguen activos el 2 y el 5, el 11 no. Y 500 que es 2 al cuadrado por 5 al cubo. Entonces, fíjense cómo el 2 y el 5 sí lograron estar en las cuatro factorizaciones. Vamos a ver ahora qué exponente es el que le vamos a dar a cada uno. Entonces, de estas factorizaciones tengo el 2 elevado al cuadrado, es el exponente más chiquito, y el 5 elevado a la primera potencia, ese es el exponente más chiquito. Entonces mi respuesta va a estar conformada por un 2 al cuadrado por 5, 2 por 2 es 4, por 5 es 20. Ese es mi resultado. Si te equivocaste no pasa nada, corrige en tu libreta y no olvides anotar todas tus dudas para que las lleves a la clase y podamos resolverlas juntos.
Muy bien, eso es todo. Espero que te haya ayudado este video para que entendieras cómo sacar el máximo común divisor. Y bueno, si tuviste alguna duda, no olvides escribirla en tu libreta para que me la puedas externar en la clase y poder resolverla juntos. Te agradezco mucho tu tiempo. Que tengas muy bonito día.